Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este lunes 24 de julio. Qué gusto que usted nos pueda estar acompañando para iniciar una nueva semana de análisis político para tocar y seguir de cerca esos temas tan importantes que ocurren en nuestra nación. Ahora es necesario saber, por ejemplo, si el combate a las pandillas debe seguir tal cual como está o a pesar del éxito del régimen de excepción, aún hay algo que fortalecer para que caiga hasta el último pandillero que se oculta en los rincones más alejados de nuestra nación. Además, nosotros necesitamos plantear si la democracia en El Salvador es percibida como una democracia débil, como una democracia estancada o como una democracia que cada vez se está fortaleciendo y está avanzando a pasos agigantados. Eso y más lo estaremos analizando con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Walter Cotto. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas noches, encantado. Hola, ¿cómo está? Buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando en los diferentes medios. Para mí es un honor estar juntamente contigo y gracias por la invitación. La verdad que me siento siempre que vengo acá muy cómodo, ¿verdad? Después de estar juntamente contigo. Así que un saludo especial para toda la gente del Departamento de La Paz, mi gente, ¿verdad? Así que para ellos un abrazo fuerte. Muchas gracias, diputado, por habernos aceptado la invitación. Entramos entonces en esos temas tan importantes como, por ejemplo, el combate a las pandillas. Para muchos, el régimen de excepción ya es totalmente un éxito y hay que dejarlo tal cual como está. Pero ¿será que todavía hay que fortalecer las políticas de seguridad para que caiga hasta el último pandillero? ¿Hay planes en la Asamblea Legislativa para fortalecerlo? Bueno, iniciemos con el análisis. Por favor, diputado. Bueno, creo que ya está hasta más decir el hecho de que el Plan Control Territorial, que el régimen de excepción y todas las reformas que se han hecho en el ámbito penal con el objeto de fortalecer la seguridad pública en el país ha sido un total éxito. De esto lo demuestra no solamente el nivel de tranquilidad con el que goza la mayoría de los ciudadanos en este país. Y cuando tú vas a territorio, tú puedes observar y la gente dice, mire, yo me siento mucho más tranquilo, me siento mucho más feliz, podemos vivir una paz y una tranquilidad que anteriormente no la teníamos. En la historia de El Salvador, nunca ha habido un mayor momento de paz y de tranquilidad como el que estamos viviendo en la actualidad. Y yo creo que todas las personas lo dicen y es un logro que ha sido destacado no solamente por nosotros, sino que también por organizaciones internacionales, por periodistas internacionales, por otras personas que vienen al país y lo comprueban. Y ellos desde que se bajan del avión dicen, yo siento un aroma diferente en El Salvador. Yo de pronto voy a algún lugar, a un comedor, a un restaurante, a algún lugar, y me encuentro a muchas personas que de pronto me dicen, mira, yo la vez pasada que vine a El Salvador me sentía inseguro, me sentía con poca tranquilidad, pero hoy en la actualidad me siento totalmente diferente. Y veo que las cosas son diferentes, el rostro de la gente es diferente, la gente está viviendo algo que no lo había vivido con anterioridad. Eso denota que los planes hechos en materia de seguridad han sido un éxito. Pero no solamente eso, sino que cuando hablamos del Plan Control Territorial, hemos logrado nosotros alcanzar lo que antes era impensable, lo que antes era para nosotros un sueño, ahora es una total realidad. Y eso lo debemos, lógicamente, al Plan Control Territorial, pero también, abonado a ello, se comenzó a tomar lo que yo te decía en una entrevista hace un par de meses atrás, te manifesté, se comenzó a tomar no solamente que era necesario el Plan Control Territorial con sus diferentes fases, sino que era indispensable en este momento, por la necesidad que está del país, de tomar medidas excepcionales a eso. Y fue que se tomó en cuenta y se comenzó a valorar de que era necesario que hubiese un régimen de excepción en el país, y es lo que se hizo. Ahora ya llevamos varios meses en el tema del régimen de excepción y normalmente las personas me dicen, mire, yo tengo una pregunta, ¿por qué
¿Por qué, dice, el régimen de excepción no lo dejan para un año por completo? Déjenlo 2 años, 3 años. La gente nos dice así. Y yo les tengo que responder a las personas que no es que el régimen de excepción se pueda interponer por un año completo, sino que tiene que mes a mes, cada 30 días, irse prorrogando, irse dando un efecto, porque la Constitución así lo dice. La Constitución de manera taxativa nos dice, mire, el régimen de excepción tiene que irse cada mes la asamblea, y no te da un número pequeño, te dice la mayoría simple, te dice la mayoría calificada. Todos tienen que estar de acuerdo para poder dar ese régimen de excepción. La población lo ha dicho, nosotros lo hemos escuchado y todos los diputados de la bancada CIAN hemos dado nuestro voto para que el régimen de excepción se vaya dando. Ahora bien, con la pregunta que si tú bien la has manifestado, ¿será necesario que el régimen de excepción continúe? Totalmente. Es indispensable. Hasta el momento hay de las 15 sillas, o sea, 15 sillas le llamaban las estructuras delincuenciales a quien manejaban todo el conglomerado de cómo cometer hechos delictivos, las estructuras, dónde vender droga, todos ellos eran 15. De estos 15, en la actualidad se tienen capturado a 11. Significa que todavía le faltan 4. Si bien es cierto, el ministro de Justicia dijo y manifestó que el total de los territorios ha sido recuperado, pero todavía dentro de esos territorios recónditos, por ahí hay ciertos pandilleros, ciertas personas que están vinculadas a las estructuras delincuenciales. Y por lo tanto, si bien es cierto, hemos avanzado un montón, lo que menos podemos hacer en este momento sería la peor estupidez para nosotros, es retroceder a los logros alcanzados y aún más. No solamente digo retroceder, sino que date cuenta tú, si tú posees un cáncer y tú te comienzas a hacer quimioterapias y ya llevas 39, son 40 por decir algo, tú vas a optar, decir, ya me siento bien a la 39, no hay mayor problema. No, tú dices, no importa, me sienta bien, pero voy a terminar por completo con el cáncer. El cáncer de las pandillas en este país era necesario terminarlo y no obstante, ya van muchos meses que se ha prorrogado el régimen de excepción, los resultados del régimen de excepción han sido fabulosos, pero eso no quiere decir que acabaron las pandillas por completo, sino que aún faltan pandilleros y la vamos a tener que terminar con ellos. Entonces, lo que menos vamos a hacer nosotros es provocar un estancamiento a este sistema judicial, sino que le vamos a dar armas al sistema judicial, herramientas jurídicas al sistema judicial, para que nosotros podamos atacar por completo las pandillas. En razón de eso, el ministro de Justicia y Seguridad, claro, a petición del presidente Nayib Bukele, nos ha presentado 2 reformas en la Comisión de Seguridad. ¿En qué consisten esas reformas? 2 reformas. Estas consisten, las 2 son puntuales. La primera le está dando facultades a lo que es el fiscal general de la República para que inicie procesos directamente vinculados a la estructura de la delincuencia. Te pongo un ejemplo. La Mara Salvatruchos, Locos, Forever. Te voy a decir un nombre por decirte. Esta estructura delincuencial ahora va a tener la posibilidad el fiscal de solicitar que a toda esa estructura se le inicie un proceso judicial y no van a tener que estarse haciendo individualizado por grupos, por segmentos, sino que a la pandilla como tal. Entonces, todas las personas que a futuro suelen estar vinculadas a la pandilla como tal, inmediatamente van a tener una sentencia condenatoria. No va a haber necesario el hecho de estar segmentando o preparando uno por uno los procesos. La segunda reforma consiste en que el fiscal general de la República tenga mayores facultades en cuanto a elementos valoratorios de valoración en la prueba. Es decir, que tenga más facultades de poder presentar elementos de prueba para poder establecer tanto la existencia del delito como la participación de los miembros de las estructuras delincuenciales en los delitos como tal. Entonces, lo que está solicitando es que se le permita que se pueda ampliar o se le pueda procesar, que sea más eficiente el proceso penal en materia de valor probatorio. Entonces, ambas reformas están en la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad y
consideramos que tales reformas van a aumentar tanto lo que hemos dicho, régimen de excepción como una política pública del Ejecutivo, régimen de excepción como una política pública del Ejecutivo vinculado al Legislativo, quien es el que la permite que se dé, y anexo a eso todas las reformas que nosotros en la Asamblea Legislativa hemos hecho con respecto al tema de las estructuras delincuenciales. Y una más es que se va a permitir que aquí hay un principio en materia penal que se llama principio de proporcionalidad de la pena. Es decir, que de acuerdo al acto que vos cometés, así tiene que ser la pena. Si el acto que tú cometes es un acto, vamos a decirlo así, pequeño, entonces la pena no puede ser una pena grande. Sí. Si el acto que se comete es un acto que lesivo muy fuerte, entonces lógicamente ese principio de proporcionalidad lo que establece es que la pena va a ser también una pena fuerte, una pena dura. Entonces lo que se está estableciendo es que la penalidad de aquellas personas que forman parte de estructuras delincuenciales y que tienen un grado en el cual ellos puedan manejar las estructuras, entonces va a ser de 45 a 60 años, lo que se está ampliando entonces es la pena como tal. Y es lo que nosotros pretendemos, que las personas que cometen hechos delictivos de esta naturaleza tengan una pena que digan, no, yo no voy a cometer un hecho delictivo. Los jóvenes ahora digan, recuerda que la pena tiene dos virtudes. Una es, la primera, el objetivo de la pena es sancionar aquellas conductas delictivas que se han cometido, la primera. Pero la segunda virtud que tiene la pena como tal, una de las características que tiene la pena como tal, es que disuada para la comisión de hechos delictivos. Entonces tú dices, esa pena es muy amplia, yo no voy a cometer ese hecho delictivo. Es algo risible lo que pasaba en el sistema penal salvadoreño con anterioridad. Date cuenta de lo siguiente. Antes, cuando las personas iniciaban un proceso judicial contra ellos, y ese proceso judicial contra ellos era por el delito de agrupaciones ilícitas o asociaciones ilícitas, la pena era hasta 3 años. Entonces todos salían con una sustitución de la ejecución de la pena, o sea, salían rápido. Lo que nosotros queremos entonces ahora es que haya el principio de proporcionalidad de la pena. Ahora, necesitamos analizar cómo es posible que tantas reformas se estén haciendo a estas alturas, o es que realmente en gobiernos anteriores además nadie se había preocupado por poner un sistema penal acorde a lo que nosotros estábamos viviendo. Eso tras la pausa comercial. Regresamos. Como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Tal cual como se comentaba en el bloque anterior, se están haciendo múltiples reformas para seguir combatiendo a las pandillas. Y esto no es una cuestión de, mire, veamos qué hacemos ahora, no, sino que es una cuestión de tratar de sacar hasta el último pandillero que se está escondiendo en los rincones más alejados del país. Y en ese caso, las reformas que se están planteando van dirigidas, primero, a que de verdad se ponga una pena ejemplar. Y segundo, a que aquellas personas que todavía intenten seguir los pasos de las pandillas se lo piensen 2 veces. Pero también algo que nos llama la atención es que hay una gran cantidad de reformas en el sentido penal. Pero también la gente se pregunta, ¿por qué en este momento? ¿Por qué no se hacía antes? ¿O realmente es necesario ese tipo de reformas? Por favor, diputado. Gracias. Mira, fíjate que aquí cualquiera puede pensar que esto ha sido un error, pero yo creo que no. Te planteo, hace un par de días estábamos platicando con el ministro de Seguridad Pública y ya estábamos entrando en detalle. Y el mayor de los cuerpos normativos en todo el país han sido en razón de que tuvimos una injerencia legislativa
o una injerencia en todas las áreas del sistema penal y en todo el sistema penal. Bueno, dicho sea de paso, como un sistema totalmente corrompido. Un sistema que no respondía a la necesidad que poseía realmente nuestro país. Y lo que pasa es que siempre nos vendieron a nosotros, siempre, toda la vida nos vendieron a nosotros como fórmulas, como códigos que no estaban conformes a nuestras realidades. Pero no solo nosotros, en Latinoamérica ha pasado así. El código que nos pusieron a nosotros de 1998 acá, garantista, esas reformas está bien para un sistema penal diferente, a una realidad diferente, a un sistema que era total, a una cultura que era diferente, pero nosotros traímos eso de otro país y lo aplicamos directamente al país. Y no respondía al contexto. Y no respondía al contexto que nosotros teníamos. Claro, son naciones que tuvieron esos códigos, que habían avanzado mucho más en todo el sistema, pero nosotros aún necesitábamos estar en un sistema diferente. Pero anexo a eso, no solamente es ese planteamiento dogmático y doctrinario, sino que también a la vez es que muchos de los anteriores diputados no les importaba realmente el tema de seguridad. Y como te digo, no les importaba el tema de seguridad, te lo digo de manera breve. Bueno, si era tan sencillo poder en una comisión de seguridad dictaminar y aumentar el delito de agrupaciones ilícitas y cambiarlo directamente, pero nunca lo hicieron. ¿No les importaba o sabían que esto les podía beneficiar a ellos? Al final la población salvadoreña la tiene claro, ellos saben que este sistema les beneficiaba en gran manera porque de alguna manera para ellos les generaba alguna rentabilidad. Ahora, hay que preguntarse qué rentabilidad les generaba. Es una rentabilidad electoral porque la mayoría de los pandilleros, te das cuenta tú, ellos negociaron con las pandillas, ellos tenían vinculación con las pandillas y ellos, las pandillas les decían a un sector de la ciudad, van a votar por aquel o no van a salir a votar y no lo hacían. Entonces para ellos era una medida como tenían socavada la democracia en este país y lo hacían por medio de las pandillas. Ahora, el grado de tranquilidad que nosotros estamos viviendo en este país es porque no solamente está el régimen de excepción, o sea, es un conjunto de acciones concatenadas con un fin específico. Y ese conjunto de acciones ha sido el Plan Control Territorial implantado por el presidente Nayib Bukele, el régimen de excepción que es indispensable, pero también todas las reformas en materia penal que se están generando en la actualidad. Y lo que me llama la atención es unas palabras que siempre dice el ministro y me gusta mucho poder recalcarlas, en el sentido que él dice, no vamos a retroceder. Y la verdad es que estamos claros nosotros, el Ejecutivo, con nuestro presidente Nayib Bukele, pero también como legisladores estamos claros que no vamos a retroceder en nada de lo que estamos haciendo. Así la oposición comienza a contar todos sus cuentos, comienza a decir que las personas que están capturadas, dice, son inocentes. Y fíjate algo importante, si quien determina que alguien es o no es pandillero es un tribunal. Pero ellos dicen, miren, suéltenlos porque son inocentes. Ellos conocen los elementos de prueba, han ido al juzgado o simplemente son defensores de pandilleros. Porque al final ellos dicen, nosotros no defendemos pandilleros, nosotros que defendemos gente inocente. ¿Y cómo saben si son inocentes o no? Si los únicos que saben de eso, y la Constitución así lo establece, que los únicos que pueden emitir sentencias absolutorias o condenatorias es un juzgado correspondiente. No nosotros. Nosotros establecemos la norma y los aplicadores de la norma es el órgano judicial. También algo que hay que recalcar respecto a esto es que muchísima gente, me comentaba usted, les dice que amplíen el régimen de excepción. ¿Y por qué se menciona? Porque usted se recordará que hubo muchísimo miedo, hubo muchísimo terror en el primer momento en que ustedes aplicaron el régimen de excepción. La gente temía de que ya no iba a poder salir de sus casas o de que a cualquier persona que iba caminando la iban a detener. Pero caso contrario, en los últimos meses la aplicación y la manera en que se ve el régimen de excepción ha venido evolucionando. Y eso es lo que usted me está comentando que ha comenzado a ver en la gente, que la gente se lo está pidiendo, que la gente, incluso la misma gente, está pidiendo medidas sancionatorias más fuertes, según entiendo. Sí, definitivamente. En un primer momento algunas personas estaban como preocupadas porque decían, ¿qué es lo que está pasando con el régimen?
Pero ahora la gente, como ya lo dije anteriormente, y te lo apuntaba, es que la gente está contenta. La gente está feliz. Y no solamente eso, sino que la gente también dice, nosotros creemos que las decisiones tomadas por el presidente Nayib Bukele son acertadas. Y no lo digo yo, lo dice la gente y lo dicen todos los mecanismos que han podido medir en las encuestas. Dicen, no, estamos de acuerdo con el régimen de excepción. Creemos que es una medida, un plan que está dando resultados. Entonces nosotros, como escuchamos a la población, entendemos fácilmente que la gente dice, estoy totalmente de acuerdo, y por lo tanto, si nosotros somos representados de la población, somos representantes de la gente, entonces tontos seríamos nosotros si no escuchamos a nuestra gente, que la dictamina y la que nos permite a nosotros estar dentro de la Asamblea Legislativa. Algo que está diciendo muchísimo la oposición es que el régimen de excepción se enfoca en el elemento represivo, pero no se enfoca en el elemento preventivo. ¿Cómo se le puede responder a esto? ¿Se está haciendo algo también para evitar que, digamos, algunos jóvenes sigan los pasos por lo que dejaron las pandillas? Totalmente. Recuérdate que dentro del Plan Control Territorial existen, si no más recuerdo, creo que es el segundo, donde establece que la inclusión, los centros urbanísticos de bienestar, los cubos. Entonces, en San Luis Talpa, yo soy de La Paz, ya se implementó un cubo, donde los jóvenes tienen la posibilidad de ir a hacer ejercicio, donde tienen la posibilidad de ir a leer un buen libro, donde tienen la posibilidad de ir a incluso hasta jugar Game Boy, tienen la posibilidad de aprender un idioma, tienen la posibilidad de poder estar ahí en este lugar donde hay un aire acondicionado, donde puedas meterte a internet, estudiar un poco. Entonces estos centros de formación lógicamente están abonando a que los jóvenes no ingresen a estructuras delincuenciales. Pero no solamente es eso, sino que el tema es que ahora hay mayores espacios para la recreación. Y cuando hay mayores espacios para la recreación, el joven tiene la posibilidad de, en lugar de estar en su casa solamente, dice, yo voy a salir al parque. Yo son las 10 de la noche, están jugando fútbol la gente, está tranquila, está feliz. Y eso ha generado también mayor tranquilidad para los jóvenes. No solamente eso, sino que muchos jóvenes en la actualidad están emprendiendo. No sé si tú te has dado cuenta, en las redes sociales, muchos jóvenes están emprendiendo de una o de otra manera. Y cuando eso lo hacen, yo me alegro, porque de alguna manera la parte cohesiva está permitiendo que se dé una sistematización en la parte de tranquilidad y que ellos puedan innovar, puedan meterse y puedan comenzar a trabajar en diferentes áreas. Fíjate que en Zacatecoluca, donde yo soy viroleño, nacido ahí, yo me sorprendo la cantidad de negocios e emprendimientos que están poniendo los jóvenes en la actualidad. ¿Cómo era antes? ¿Te acordás que era uno de los municipios santuarios? Santuarios para las pandillas. Eran charcos de sangre constante de jóvenes que fueron frustrados a sus sueños porque las pandillas los querían obligar a ingresar y los que no querían, a muchos de ellos los mataban. Entonces ahora tenemos nosotros, y yo me acuerdo que el que era alcalde en aquel momento hizo un pacto con ellos y entregaron unas supuestas armas, pero ellos estaban vinculados directamente a las pandillas. Y no lo digo yo, lo digo los procesos penales que los han vinculado directamente a este alcalde de Zacatecoluca y está incluso detenido en la actualidad. En el caso de el producto que ha sido detener a las pandillas, frenar ese avance, se ha podido también ver una reducción sustancial de la extorsión, tanto para la ciudadanía como para las diversas empresas. ¿Se la han manifestado? Sí. Fíjate que aquí hay un dato importante que quiero manifestar. Dicen los opositores, miren, se dieron cuenta de algo, dicen. Según los datos de la misma Fiscalía General de la República, pasa una situación, dicen ellos. Lo que estamos viendo es que hay mayor denuncia de extorsiones en este momento de régimen de excepción. Y entonces dicen ellos, como hay mayor denuncia de extorsiones, lo que significa es que hay más extorsiones. Fíjate qué fundamento o qué idea más errónea, cuando es totalmente falso. Lo que pasa es que en aquel momento, en 2016, 17, 18, la gente tenía tanto temor que no interponía denuncia con respecto a una extorsión. La gente se quedaba callada, era un delito silencioso. Pero hoy observamos
algo totalmente diferente. Y yo lo decía en otro programa, decía, mire, todos hemos colaborado en poder terminar por completo las pandillas, porque ahora lo que el régimen de excepción nos ha permitido, las reformas al Código Penal nos ha permitido, el Plan Control Territorial nos ha permitido, ha sido algo trascendente. El pueblo salvadoreño se le quitó el miedo, porque hasta el miedo que teníamos en aquel momento de denunciar a los delincuentes era terrible, pero hoy vemos que muchas personas han ayudado a la Policía Nacional Civil diciendo, mira, aquel forma parte de una estructura delincuencial, investíguenlo. Y eso ha permitido que la policía hubiese hecho un montón de capturas. ¿Pero por qué? En razón de que también la gente ahora lo dice. Entonces, en el tema de la extorsión, hace un par de meses atrás, bien lo decía, las instituciones que estaban vinculadas, que más sufrían con respecto a este tema, como transporte, dice, hoy nosotros sentimos mayor tranquilidad. Incluso los que reparten comida rápida dicen, yo no podía llegar a aquel lado. Ahora nosotros podemos entrar con facilidad a lugares que era imposible entrar. Entonces, y cuando nosotros entrábamos, dicen ellos, los carros o los camiones siempre pasaban la extorsión. Ahora las cosas han totalmente han sido diferentes. Se han transformado. Y que desde luego esto es beneficioso para la ciudadanía. Pausa y regresamos. Y siempre hablando en torno a lo que es el régimen de excepción y a lo que es el fortalecimiento de las políticas públicas de seguridad, también llama la atención que los mismos partidos de oposición han mencionado que la aplicación del régimen de excepción y que continuamente se esté renovando es un quebrantamiento a la democracia. Pero entonces nosotros nos planteamos, ¿es un quebrantamiento auténtico a la democracia? ¿Es un estancamiento de la democracia? ¿O realmente es parte de esa democracia porque hasta la misma ciudadanía está colaborando para que el régimen de excepción se amplíe y se saque hasta el último pandillero? Sus apreciaciones, por favor, diputado Coto. Bueno, el tema de la democracia, yo quiero decirles que para algunos tiene un significado diferente. La democracia para algunos es lo que ellos opinan, no lo que las grandes mayorías opinan. No es el común denominador de la gente que dice, no, nosotros sentimos en paz y en tranquilidad. Para ellos representan al pueblo, cuando representan tal vez un pequeño grupo o un segmento vinculado a las mismas pandillas. En el tema de la democracia en este país ha crecido y ha sido fortificado. Tanto es así que ahora tenemos a un fiscal general de la República que no obedece a ningún partido político, cuando antes teníamos a un fiscal general de la República que hacía exclusión de casos para poder iniciar o no iniciar un proceso. Hoy tenemos un partido político plenamente, una Fiscalía General de la República plenamente diferente. Date cuenta en algo, pero eso es importante hacerlo mención. La gente lo dice. Miren, yo considero que hay muchos partidos políticos, dice. Siempre se forman más partidos políticos. Y entonces nosotros tenemos que responder a algo. Esta es la democracia. El permitir que nazcan los partidos políticos y las opciones necesarias que se consideren, porque no es cerrarle y decirle, cerrar la válvula y decir solo este o por este, sino que cada quien pueda emitir su respectivo juicio y apoyar al partido político que ellos deseen. Entonces, el tema de la democracia ha sido mal entendido para algunos organismos internacionales, donde no observan, por ejemplo, el régimen de excepción ha sido y es un instrumento que ha traído paz a El Salvador, definitivamente. ¿Es constitucional? Definitivamente. ¿Se ha aprobado con todo el proceso de ley? Definitivamente. Entonces, pregunto yo, ¿se ha hecho algo que estuviera contra el Estado de Derecho? No, se ha hecho algo que la misma Constitución lo ha dicho. Entonces, aquí nosotros tenemos otra posibilidad. Mire, es importante. En otros países, por ejemplo, el FMLN no le gusta hablar de Nicaragua, no les gusta hablar de Venezuela, se quedan callados ante todas las cosas negativas que allá pasan en esos países.
pero allá las personas no pueden hablar, las personas no pueden decir cuál es su punto de vista porque tienen problemas con el Estado. Aquí decime tú, la oposición habla lo que ellos desean, el tiempo que ellos desean, dicen lo que ellos quieren. Eso significa que hay una libertad de expresión que también está vinculada al tema de la democracia. Entonces, en este país nosotros tenemos claro de que el tema de la democracia ha sido un tema trascendente y lo hemos fortalecido. Entonces, como tal, para muchos también dicen, mire, pero si Nuevas Ideas es un partido hegemónico, porque ese es el término político que utilizan, si es un partido hegemónico, ¿cómo puede haber democracia? Pero ¿acaso los 56 diputados ustedes decidieron cómo ponerse ahí? ¿O es que la misma ciudadanía decidió el número que quería? Nuevas Ideas es el partido más grande de la historia de El Salvador. Eso es Nuevas Ideas. El partido más grande de la historia de El Salvador. Significa pues que ha sido el partido que más ha representado al pueblo salvadoreño y al cual más apoyo ha tenido. Centenares de personas, miles de personas dieron su aprobación al partido Nuevas Ideas. Y lo que significa es que la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo en Nuevas Ideas. Y ahora, una noticia muy bonita, hace un par de días la recibimos, en cuanto el presidente dice, yo decido participar por la única opción política que hay, que es Nuevas Ideas. Entonces, el presidente Nayib Bukele es Nuevas Ideas. Antes no pudo correr por Nuevas Ideas, sino que por diferentes circunstancias que ya las conocemos, pero ahora dice, vamos a correr por Nuevas Ideas porque es el partido más grande de la historia de El Salvador y que representa las grandes mayorías y que ha solucionado los mayores problemas de este país. Los problemas que otros no lo hicieron, el tema de seguridad, el tema de tener una ley de recurso hídrico, el tema del agua, muchos temas, el tema de las pensiones, el tema... Si nos ponemos a ver todo lo que la Asamblea Legislativa, mejor dicho, lo que la bancada ha hecho en este tiempo, no se compara en nada a lo que los anteriores partidos políticos hicieron en 2 o 3 periodos. Nosotros hemos tenido una producción legislativa mucho mayor y eso la gente lo observa y dice, estamos de acuerdo con el trabajo que ellos están haciendo. Entonces, el Partido Nuevas Ideas realmente es el estandarte perfecto de la democracia en este país en representación a un partido político. Diputado, también, ¿de qué manera es posible mantener ante la comunidad internacional, decirles, el régimen de excepción se va a mantener porque ha dado resultados y aquí sí hay democracias, cuando usted se podrá recordar que en su momento hay algunos países que emitieron hasta alerta de viaje, por ejemplo, Estados Unidos, con respecto a, mire, no hay en El Salvador porque hay una violación de la democracia, porque hay régimen de excepción. Pero eso es una cuestión que ha venido cambiando en el tiempo. ¿Cómo se puede ver esto? Tal vez es importante hacer esta mención para que la población salvadoreña lo tenga súper claro. La alerta que se manifestó para que no viajaran de Estados Unidos a El Salvador no es una alerta que esté en el presente, sino que fue incluso la embajada manifestó y aclaró que eso era en otro momento. Y si usted se recuerda, en los tiempos del FMLN, fue que Estados Unidos incluso nos puso en la lista negra y que emitió esas primeras alertas. Exactamente. Pero en la actualidad, eso se tiene que tener claro, los Estados Unidos de América en este momento no han establecido ninguna alerta para que sus conciudadanos puedan viajar a El Salvador. Al contrario, nosotros vemos constantemente... De hecho, las relaciones se han fortalecido, si no me equivoco. La relación de a poco se está fortaleciendo en todo sentido, ¿verdad? Entonces, así como con este país, como con todos los países del mundo. Nosotros estamos prestos a poder ser nosotros artífices de tener buenas relaciones con todos los países del mundo. Y con países que el año pasado los criticaron a ustedes bastante, ¿no? Que dijeron, mire, pero es que nosotros no vamos a poner el régimen de excepción, no vamos a hacer así, pero de repente esos países optaron por seguir y tratar de establecer un plan similar al plan control territorial, el mismo régimen de excepción para eliminar la criminalidad dentro de esos estados. Fíjate que lo que pasa es que muchos organismos internacionales, XYZ, tienen una agenda de desprestigio, una agenda de querer atacar al gobierno, una agenda con el objeto de poder atacar al representante más grande que ha tenido en el Ejecutivo del país, que es nuestro presidente Nayib Bukele.
que dicho sea de paso, está perfilado definitivamente como a estar como uno de los mejores presidentes del mundo. O sea, tiene un grado de aceptación, no solamente acá, sino que está un grado de aceptación en todos los lugares. Y tú observas que existen colombianos, ecuatorianos, argentinos, hablando y diciendo, nosotros quisiéramos tener un presidente como Nayib Bukele, deseáramos tener esa dicha. Por lo tanto, nosotros nos sentimos altamente complacidos con Dios, que nos ha permitido tener este líder que ha generado lo que actualmente tenemos. No solamente terminó el tema de ideologías políticas en este país, de izquierda, de derechas, la gente ya no mira eso. Era un tema solamente viejo, ya no tenía cabida ahora. Exactamente, lo que puso o lo que generó eso fue división en cuanto a la misma población, pero en la actualidad la gente está clara. Y date cuenta de los resultados en diferentes encuestas, todos aprueban lo que el presidente está haciendo, y no solamente eso, sino que dicen, necesitamos que se reelija, vamos por el camino correcto. Además, hay una proyección de aproximadamente para el próximo año, el presidente Bukele podría ganar con aproximadamente 3 millones de votos. Es decir, al momento de la reelección, pueden decir los demás países o puede decir la oposición, mire, ¿cómo puede ganar con 3 millones de votos si esto no podría ser democracia? Pero si es la gente quien lo pide. Repito, la democracia es el conjunto de la mayoría, las masas, la mayor cantidad de personas estén de acuerdo bajo un punto determinado, y en este caso todos están de acuerdo con el presidente. Y fíjate que algo que me parece a mí risible, de verdad, me parece, es que si tú observas a todos los otros candidatos de los otros partidos políticos que van, que no recuerdo los nombres, los sumas tú todos ellos y vos los metés en algo, entre todos, juntos, no tienen posibilidad ni de llegarle a la mitad al presidente Nayib. El presidente Nayib tiene, no solamente, prácticamente lo que está esperando es que llegue el día para que diga nuevamente sigue. ¿Por qué? Porque la gente está completamente seguro que ese líder que necesitamos en este país es la persona idónea. Y reitero, debemos agradecer a Dios tener en El Salvador a alguien de la calidad del presidente Nayib Bukele y que sea nuestro representante en el Ejecutivo. Y para seguir hablando sobre democracia, vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa comercial y regresamos con Criterios. Gracias por continuar con nosotros, y es que siempre hablando en torno a cómo la gente percibe la democracia en El Salvador, no podemos dejar de lado cómo ha sido la democracia dentro de los partidos políticos. Es decir, históricamente los partidos políticos no han tenido una mayor aceptación de parte de la ciudadanía, pero estos tiempos en los que estamos parecieran que las cosas son diferentes. O es que se manejan con planilla, o cada miembro de cada partido político, cada uno de los ciudadanos afiliados a los diferentes partidos, han podido elegir a la persona que consideren que puede representar mejor sus valores, sus principios, y que de verdad puede trabajar por un mejor país. Y este es el caso entonces de Nuevas Ideas. ¿Un partido más democrático que los anteriores o un partido que sigue esa misma línea? No, definitivamente lo último que has mencionado, ¿verdad? El Partido Nuevas Ideas es un partido tremendamente democrático internamente. Hace un par de días, el 9 de julio, se realizaron las elecciones internas dentro de todo el territorio nacional de Nuevas Ideas. Y comenzaron a ver todos los diputados, a diferencia de otros partidos políticos que normalmente son impuestos, que por eso tú observas en los partidos tradicionales que siempre están los mismos rostros, porque ellos realmente no tienen un proceso interno de veras democrático. Mientras que Nuevas Ideas tiene un proceso totalmente democrático en tal sentido de que en este 9 de julio, como te lo manifesté, la mayoría de todos los afiliados de Nuevas Ideas, a todo ese hueso duro que le llaman políticamente, determinaron quiénes van a ser las figuras más idóneas para representarlo dentro de la Asamblea Legislativa, dentro del Parlamento Centroamericano y asimismo dentro del Ejecutivo,
que lógicamente el presidente Bukele tuvo toda la aceptación de todos los afiliados del Partido Nuevas Ideas, y anexo a eso también se hicieron de las alcaldías municipales, ahora con todas las reformas que se han hecho del tema municipal en este país. Y nosotros pudimos observar algunos puntos. Por ejemplo, te voy a comentar, yo soy del Departamento de La Paz, allá fueron 7 personas que participaron para ser diputados. Solamente hay 3 personas que pueden ser diputados porque son 3 plazas, por decirlo así, o 3 puestos o 3 posiciones. Entonces, 7 personas se inscribieron, participaron en igualdad y comenzaron a hablar sus propuestas dentro de los mismos afiliados. Y fueron los afiliados que determinaron si la persona que estaba ahí los estaba representando o no. Tanto es así que de los 7 que estaban ahí, ¿verdad?, se eligieron a 3 personas, lógicamente por la mayoría de votos. 4 de estas personas no quedaron, pero posiblemente pude haber sido yo. Y aquí nada garantiza en Nuevas Ideas que una persona o un diputado propietario se va a mantener. Te lo pongo de la siguiente manera. En otros departamentos, diputados que actualmente son diputados de Nuevas Ideas ya no van a proseguir. Los afiliados no los permitieron que llegaran a una posición en la cual les garantice participar, sino que ellos se quedaron fuera. ¿Dónde has visto eso tú en un partido político tradicional de derecha o de izquierdas? Si ahí son impuestos, va vos, porque vos, mi fulanito es amigo de tal, o porque tiene esta vinculación a aquel YZ, o porque aquella es la amiga de aquel. Entonces, así generan, pero en Nuevas Ideas nos fuimos a unas elecciones internas, unas elecciones totalmente diferentes a la elección interna anterior, donde las personas primero tenían que ir a empadronarse y luego ejercer su voto vía internet, ¿verdad? Lo hicieron de manera online. Entonces, claro, eso también nosotros genera la tranquilidad de saber que la mayoría de nuestras bases han aportado y han dado como resultado que las personas que ellos consideren idóneas sean las que se presenten nuevamente, sea como diputados o como alcaldes o al Parlamento y lógicamente para la presidencia. Es decir, se acabaron aquellos tiempos donde usted también podría decir, mire, lo que no hice ahora lo voy a hacer en la legislatura anterior, porque usted ya sabía que el partido lo iba a poner y que tenía como los suficientes votos. Ahora eso se acabó, según entiendo. La gente de Nuevas Ideas, los afiliados de Nuevas Ideas, definitivamente nos han levantado la vara a nosotros, nos han puesto alta y nos dicen, vaya, miren, si ustedes quieren representarnos a nosotros, si ustedes quieren ser las personas que nosotros apoyemos, nosotros necesitamos que ustedes trabajen por el pueblo, le den lo mejor al pueblo, que sean los mejores perfiles, que sean las personas que están deseando generar cambios y han apoyado todo el sistema de transformación, de reconstrucción que el país tiene. Entonces, la gente de Nuevas Ideas es unas personas muy pensantes y ellos analizan y ellos determinan a quién van o no van a apoyar. Y quiero decirte que gracias a Dios en el Departamento de La Paz se me permitió a mí estar en la primera casilla. Para mí es un honor, pero también es una gran responsabilidad, porque yo sé que hubieron 7 perfiles y de los 7 perfiles la gente decidió ponerme a mí en la primera casilla. Eso significa una mayor responsabilidad y poder hacer las cosas mejor para el pueblo salvadoreño y en especial para mi Departamento de La Paz. Ahora, para continuar con el análisis, vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos con criterios. A fin de cuentas, ¿qué es lo que se viene para Nuevas Ideas en los próximos meses, previo a la apertura de las campañas electorales? Por favor, diputado. Hay una palabra que estamos mencionando constantemente en Nuevas Ideas y lo dijo el presidente Javier Bukele, presidente de nuestro partido político, el partido más grande de la historia de El Salvador. Dice, vamos con todo.
y vamos por todo. Es decir, vamos por alcaldías, vamos por legisladores, vamos por presidencia, vamos por parlamento, vamos a pelear todos. No vamos a decir no por este alcalde, no, vamos a pelear cada uno de los puestos en que vamos a representar a nuestro pueblo salvadoreño. Entonces, lo que yo estoy convencido y seguro es que el presidente Javier lo que está diciendo en la nota es sencillo. Aquí no vamos a dejarle opciones a las izquierdas, a las derechas, a los centros, a los, como le quieran poner el nombre, sino que estamos decididos que vamos por todo. Vamos a generar no solamente la gobernabilidad para el presidente Nayib Bukele, sino que vamos a generar que también nuestras alcaldías se fortalezcan. Entonces, no tenemos duda que como nuevas ideas, acá vamos por todo. Es decir, defender lo conquistado, como en su momento mencionó el presidente Bukele. Hasta más allá posiblemente. Bueno. ¿Ya? Así que estamos convencidos que es una misión muy difícil, pero tenemos claridad que el pueblo nos va a apoyar. Y en razón no de lo mucho que podamos hablar, sino en razón de lo que se ha transformado el país, que es palpable. Desde luego, y que la ciudadanía lo ha visto. Diputado, hemos llegado al final del programa y no nos queremos ir sin antes agradecerle por haber traído todos sus criterios en torno al fortalecimiento de la seguridad y de la misma democracia. No, te agradezco muchísimo por la invitación nuevamente. Gracias, para mí es un honor estar juntamente con ustedes. Un saludo especial para toda la población salvadoreña, a todas las personas de la diáspora también, y en especial, lógicamente, al Departamento de La Paz. Un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Bendiciones. Lo esperamos próximamente, diputado. Gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.